Torá al Instante, con el pastor Roberto Alfaro. Reflejos de la Torá, el manual de vida. La palabra es la misma ayer, hoy y por siempre. Hebreos 13:8. Torá al Instante. Es un espacio de reflexión y aprendizaje en familia, escudriñando las Escrituras de generación en generación. Acompáñanos todos los días, 7:30 de la mañana. Suscríbete a nuestro canal Radio Génesis 128 y activa la campanita. Torá al Instante. Bueno, mis amados, muy bien, muchísimas gracias. Ya estamos aquí conectados, estamos en el tiempo de Torá al Instante en vivo. Muchísimas gracias a todos y cada uno de ustedes por conectar. Hemos cumplido una meta extraordinaria en estos días. Tomamos una jornada de 40 días a partir del día de Elul, mes de Elul. Desarrollamos 40 días de una campaña extraordinaria hablando respecto de Aliyá, el subir, el regreso a casa, el tiempo de Jerusalén, el tiempo de regresar a casa, a la tierra, al Eretz Israel, a la promesa. Ha sido una jornada realmente apasionante, amados, así es que quiero agradecerles a todos y cada uno de ustedes quienes muy oportunamente participaron desde el comienzo y permanecieron y perseveraron durante estos 40 días. Son muchos los que se inscriben y así nos lo dice la palabra. Son muchos los llamados, pero pocos los elegidos. En el primer día cuando se dio comienzo a la campaña, en la jornada de apertura, muchas personas se inscribieron desde diferentes localidades en las naciones norte, sur, este y oeste. Personas que por primera vez venían a participar de 40 días de oración, 40 días de teshuvá, arrepentimiento, retorno, el volver a la palabra. Y bueno, vamos a pensar que el 100% de personas inscritas, aproximadamente, siendo bastante optimistas, el 50% perseveraron. Y así es, absolutamente así es la palabra. Muchos me dicen, Señor, Señor, pero no todos estamos dispuestos. ¿Qué dice la palabra? Corred la carrera y perseverad hasta alcanzar la meta. Bueno, para el eterno y para la gloria de nuestro amado Hashem, los que hemos perseverado y hemos alcanzado y hemos cruzado esa meta, no es importante si cruzaste en el primer lugar o en el último lugar. Lo importante es alcanzamos la meta. Estoy hablando espiritualmente. Porque si habláramos en el sentido deportivo, probablemente lo más importante sea alcanzar el primer lugar. Y todos corremos la carrera procurando alcanzar, por supuesto, nuestra meta de la gloria del reino de los cielos. Sin embargo, una vez terminada la jornada de Yom Teruah y pasar los 10 días siguientes de profundo arrepentimiento, de Teshuvá, y encontrarnos con ese día glorioso, maravilloso, importante de Yom Kippur, día de expiación, día de perdón, pues nos queda una profunda satisfacción en nuestros corazones, un nuevo comienzo. Hemos retornado, hemos limpiado nuestros corazones, nuestra mente, nuestro espíritu.
Al hacer una evaluación personal, seguramente que hemos encontrado y hemos descubierto en nuestra vida muchos momentos que tal vez no quisiéramos que nadie conozca, que nadie recuerde. Y por supuesto, esa auditoría personal nos deja una profunda satisfacción cuando al examinarnos sabemos que muchos aspectos de nuestra vida necesitaban con urgencia ese examen, esa auditoría personal. Pues hemos cumplido la meta, amados. Esto nos deja, repito, una expectativa de vida. Hicimos la oración de cierre en el tiempo de Yom Kippur, pero contrario a lo que muchos hermanos amados del pensamiento judío consideran, se hace necesario cerrar las puertas. Pues no podemos definitivamente pensar en este momento, ahora, en estos tiempos, en cerrar las puertas y decir, bueno, los que entraron, entraron y los que no entraron, se quedaron. Recordemos que en el tiempo de Noah, en la Teba, en el arca, pues definitivamente el padre escogió a Noah, su esposa, sus 3 hijos, sus respectivas esposas y un total de 8 personas, una familia. Téngalo presente, escríbalo por favor, una familia. Somos una familia en Adonai y nos amamos. Somos una familia en Adonai y nos cuidamos. Somos una familia en Adonai y nos protegemos. Estamos cuidándonos, estamos apoyándonos, estamos juntos en esta comunidad llamada Israel Casa Integral. Así es que en este orden de ideas, finalmente, en el arca, cuando empieza ese tiempo, esa tormenta, esos nubarrones, esa tempestad, definitivamente, nuestro amado Adonai cerró la puerta. Entraron los que tenían que entrar, y el resto de la humanidad pereció en medio de esta circunstancia del diluvio. También es interesante mencionar que para muchos esta historia pareciera ser una narrativa, una simple metáfora de la historia, de la literatura bíblica. Para muchos que no tiene asidero, que no tiene verdad, pero para quienes creemos en su palabra, escrito está y como escrito está, así es. Amén. Esto vino o trae a mi corazón nuestra jornada después del tiempo de Yom Kippur, con un título que colocamos aquí justamente, que dice, después de la tormenta viene la calma. Yo soy la paz en medio de la tormenta. Muy importante. Nosotros somos apercibidos hoy con los tiempos. Miramos y podemos decir, hay un gran nubarrón, ya se avecina una pronta tormenta. Una vez hicimos el cierre de Yom Kippur, nos vestimos de blanco para representar esa vestidura santa, para representar que nuestra mente, nuestro cuerpo, nuestro espíritu, nuestros corazones están limpios delante de Adonai. Pero, repito, cerrar la puerta no significa el fin. Ya no podemos pensar que hasta aquí llegamos, porque la vida continúa. El camino de la vida continúa. Y en ese camino de la vida, entonces ahora caminaremos por una senda. De eso se trata el retorno. Volver por la senda, volver por el camino, la verdad y la vida llamada Yeshua, nuestro Mashiach, a través de su Kadosh Torah. Pero es interesante porque en estos días que nos ocupan después del tiempo de Yom Kippur y adentrándonos justamente ya en la recta final al tiempo de tabernáculos, al tiempo de enramadas, al tiempo de Sukkot, qué bonito tiempo tenemos cuando preparamos ya mismo. Ya creo que muchos de ustedes han preparado su Sukkot. Si no lo han hecho, es la tarea inmediata después de Yom Kippur, preparar las enramadas. Hay muchas normas, hay muchos halajá, hay muchas indicaciones, si puedo decirlo entre comillas, ritual o liturgia mejor, de el preparar una sukkah.
Pero quiero que en este sentido seamos prácticos, hermanos, prácticos. Que tiene que ser el exterior, que tiene que tener una cubierta con ramas, que solamente son 3 paredes, que tiene que tener cierta altura, que vamos a permanecer en ella. Hay mucha normatividad y probablemente en el transcurso de Sukkot, mejor la siguiente semana, damos comienzo en el próximo fin de semana a Sukkot. Explicaremos, aunque ya lo hemos hecho en los años anteriores, explicaremos con detalle, digamos, la normatividad en cuanto a Sukkot. Sabemos, por ejemplo, y lo vemos en los videos aquí en internet, como el pueblo judío, especialmente la comunidad ortodoxa o ultraortodoxa, y en general muchas comunidades judías en cualquier parte del mundo son muy estrictos y exegéticos en la preparación de su Sukkot. Y está bien, hermanos, es lo correcto y me parece que es lo que deberíamos realmente hacer. Pero sin embargo hay que considerar algunos aspectos, como cuáles. Si ustedes observan las imágenes que se transmiten desde Israel, los edificios y las construcciones para los apartamentos, en su mayoría cuando se construyen justamente adecuando un porche específicamente establecido para que en el tiempo de Sukkot los habitantes de esas edificaciones puedan al aire libre, de manera exterior, construir lo que es el tiempo de su enramada. En muchos de los casos nuestros en Occidente no ocurre esto. Muchos de ustedes viven seguramente en un apartamento, en un edificio donde pues no tienen esa facilidad de tener un porche, un deck exterior donde poder construir la enramada. Y no hay otro lugar donde hacerlo, por lo tanto tenemos que hacerlo en el interior de nuestra casa. Se asume que la Sukkot no puede tener obviamente un techo sobre, pero hermanos, pues tendremos que hacer ajustes y prepararnos para esos eventos. En varias ocasiones en Israel Casa Integral hemos realizado para el tiempo de Sukkot el camping. Nos hemos ido a camping, hemos habitado en carpas. Ha sido una experiencia, por supuesto, maravillosa, extraordinaria, y hemos vivido esos momentos tan bonitos. Los que tenemos la posibilidad de un lugar exterior, podemos perfectamente armar en el exterior de nuestras casas, en nuestros jardines, una choza, una enramada, una carpa, y compartir allí la esencia de lo que significa el tiempo de Sukkot. Recuerden que Sukkot básicamente representa el pueblo de Israel habitando en su jornada durante el desierto. Hermoso. Matubó, las carpas, las hermosas carpas de Israel. Ahora, en medio de esta circunstancia vamos a adentrarnos a un tema en el desarrollo de la semana, porque durante el fin de semana, en el tiempo de Yom Kippur, nos tomamos una jornada para ver la película de Sukkot. Para quienes realizamos el ayuno, estas 24 horas de ayuno, las primeras 12 fueron muy fáciles, entre comillas, porque las primeras 12 horas pasamos durmiendo. Entonces la primera jornada dijeron, pastor, yo no tuve problema en la primera parte, durante todo el sueño pude ayunar. Pero al despertarme con un apetito voraz, con el anhelo de un cafecito, un café cheminí, empieza esa tentación, empieza esa debilidad, y es allí donde empezamos realmente la batalla física, espiritual, carnal. Y pasamos una jornada de ayuno y sé que hay muchos testimonios. La pastora Pili les pidió ayer, por favor, sería muy importante que ustedes nos envíen en texto o en audio. Envíenos, por favor, su testimonio para quienes ayunaron. Ahora, la palabra ayunar aquí, repito, no significa dejar de comer. La palabra ayunar aquí significa un tiempo de oración, un tiempo de introspección, un tiempo de auditoría personal. Y para quienes siguieron el orden establecido del ayuno, pues seguramente concluyeron un día glorioso, un día tremendamente importante, con una perspectiva nueva de sí mismo, porque estamos ayunando de manera individual para el beneficio de toda nuestra familia. Anoche alcanzamos a escuchar algunos testimonios, y siempre que tenemos las jornadas de ayuno, los testimonios son maravillosamente importantes. Así es que por favor no dejes de compartir tu testimonio, porque llevamos una secuencia de ayunos y de testimonios guardados allí, preparados,
Algo el Eterno estará haciendo con esos testimonios. No sé, la pastora Pili, realmente qué el Eterno le colocará en su corazón. No sé si escribir un libro, no sé si hacer un video general de testimonios, que ustedes nos permitan compartir esas experiencias. Algunas se podrán permitir hacerlo, algunas otras seguro son muy personales o privadas y tal vez no sea necesario, pero todos los testimonios siempre nos edifican y esto es lo importante. Por favor, escríbalo aquí en el chat. Yo, Adonai, Yeshua HaMashiach, soy paz en medio de la tormenta. Y quiero pedirles que me acompañen, por favor, al libro de Lucas. Vamos a ir al libro de Lucas, a un texto muy interesante. Lucas en el capítulo 8 y en el verso 22. Mencioné a Jonás en el transcurso del ayuno. Esa película de Jonás nos muestra, nos narra varios aspectos, 4 aspectos fundamentales en la vida, en la historia de Jonás, que tienen que ver justamente con la vida de cada uno de nosotros. El llamamiento, la desobediencia, la prueba, la adversidad, la tormenta, la calma en medio de la tormenta, el propósito de Adonai en medio de toda tempestad. Y el libro de Lucas en el capítulo 8, verso 22, gracias hermanos por tomar nota y estar atentos, nos habla justamente de esto. Yeshua calma la tempestad. Por favor, repítalo nuevamente conmigo. Yeshua está en medio de la tormenta. Regularmente cuando pasamos un tiempo tan especial con Adonai y logramos esta paz que solo Adonai nos puede entregar, el shalom de Adonai, cuando sabemos que ahora estamos como los pámpanos pegados al olivo, entonces también sabemos, y ténganlo presente hermanos, y no quiero ser profeta por favor de malas circunstancias, pero recordemos que el adversario siempre está allí, como león rugiente mirando a quién devorar. Y cuando nosotros entramos a un muy buen nivel de armonía, de shalom, de comunión con el Padre, inmediatamente el adversario quiere ser piedra de tropiezo y se levanta esa tormenta, esa tempestad. Por lo tanto, tenemos que entender que aún en medio de esa circunstancia, Adonai está en control. Es lo que quiero que tengamos claro. Este texto de Lucas 8:22 lo encontramos también en Mateo 8:23 y lo encontramos también en Marcos 8:35. Creo que valía la pena que los leamos juntos para hacer un paralelo en qué aspectos uno de los evangelistas cambió o aumentó un poco más la historia. Vamos a compartir primero Lucas. Dice la palabra: aconteció un día que entró en una barca con sus discípulos y les dijo: pasemos al otro lado. Y partieron. Pero mientras navegaban, él, Yeshua HaMashiach, durmió. Y se desencadenó entonces una tempestad de viento en el lago, y se anegaban y peligraban. Y vinieron a él y le despertaron diciendo: Maestro, maestro, moré, moré, despierta, que perecemos. Despertando, Yeshua reprendió al viento y a las olas, y cesaron y se hizo bonanza. Y les dijo: ¿dónde está vuestra fe? Y atemorizados se maravillaban y se decían unos a otros: ¿quién es este? Que aún a los vientos y a las aguas manda y le obedecen. Vamos a ir al mismo texto en Mateo, capítulo 8, verso 23, para que veamos si la narrativa tiene alguna información más detallada o si es más corta. Vamos a mirarlo. Mateo, capítulo 8, verso 23. Dice la palabra en el libro de Mateo, en el capítulo 8, verso 23. Yeshua calma la tormenta. Y entrando en la barca, sus discípulos le siguieron. Y aquí que se levantó el mar. La primera parte nos habla de un lago y en la segunda parte nos habla de un mar. Evidentemente tiene que haber una diferencia entre un lago y un mar. Vamos a mirar eso un poco más adelante. Y aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero Yeshua dormía.
Y vinieron sus discípulos y le despertaron diciéndole: Señor, sálvanos, que perecemos. Él les dijo: ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Observen que hay una pequeña diferencia en el contenido escritural, en la narrativa. El contenido y en el fondo es el mismo, pero la expresión cambia. ¿Por qué teméis, hombres de poca fe? Ese es el mensaje que tenemos que considerar después de un día glorioso de Yom Kippur. ¿Por qué tememos frente a las pruebas que van a ocurrir durante el camino que empezamos? Hoy, después de concluir el tiempo de Yom Kippur, estamos empezando un nuevo camino. Hemos concluido una meta y arrancamos inmediatamente con un nuevo camino. Y aquí surge algo interesante porque si usted lo nota, amados, perdónenme, si ustedes lo notan, el orden de las convocatorias pareciera ser que está un tanto invertido. ¿Por qué no celebrar primero Sukkot y concluir la jornada con Yom Kippur? ¿Por qué? ¿No sería preferible primero estar en las enramadas, recordar la experiencia de la casa de Israel atravesando el desierto, recibir a los invitados, compartir el clima? Recuerden que hay una halajá que dice que cuando tenemos nuestras Sukkot en el exterior y se produce lluvia, que usualmente es interesantísimo, el 99.9% de la celebración de Sukkot, después del primer día viene lluvia. ¿Sabía usted eso? Así ocurre. Entonces la halajá dice, en el caso de que se produzca la lluvia, la tormenta, la tempestad, entonces podemos ingresar a nuestra habitación normal para evitarnos el contratiempo de la lluvia. Pero ¿por qué no celebrar primero Sukkot y luego celebrar Yom Kippur? Obviamente Adonai ha preparado todo correcta y absolutamente en el orden. Primero hacemos Yom Kippur completamente limpios y ahora pasamos a Sukkot. Es solo una apreciación porque sobre eso tendríamos que hacer un estudio un poco más en detalle, pero tiene su sentido, tiene su respuesta. Entonces, ¿por qué dice sálvanos que perecemos? Y repito, en la versión de Mateo nos dice, ¿por qué nos habla de hombres de poca fe? Hombres de poca fe. Hombres de poca fe. Es decir, ¿será que acaso muchos de nosotros vivimos enamorados de la palabra, amamos la palabra, aprendemos la palabra, vivimos la palabra, pero sin embargo nuestra fe es poca? ¿Seremos hombres de poca fe? ¿Cómo podríamos establecer nuestra verdadera fe? ¿En qué momento nuestra fe verdaderamente yo puedo decir no hay duda, no me cabe la menor duda en mi corazón, que hoy soy un hombre de verdadera emuná? Recuerden que tenemos la fe, la emuná y la bitajón. Y la bitajón nos habla de la absoluta confianza en Adonai. Cuando yo tengo esa bitajón, más que la emuná, más que la fe razonable, lógica, natural del hombre. El hombre tiene fe por iniciativa propia. El hombre tiene fe, hay un fuerte nubarrón, parece que se avecina una fuerte tormenta, pues eso es una fe, es una fe. Aún los ateos que dicen no creer en Adonai, en el Dios único, pues tienen su fe. Tienen una fe en que no existe. Esa es una fe lógica, una fe razonable, una fe intelectual. Luego tenemos una emuná que es una certeza. Yo tengo la certeza, no me cabe la menor duda, de que en Adonai todo lo puedo, porque es Adonai el que me fortalece. Yo tengo esa certeza. Yo no tengo la menor duda que Adonai es mi sanador. Yo no tengo la menor duda de que Adonai es mi proveedor. Pero pues yo sé que también a Adonai hay que hacerle una ayuda. Pues para eso existen los médicos, para eso existe el trabajo, para eso existe el juego de la lotería, dirán algunos. Esa es la manera como creemos que podemos ayudar a Adonai. Por favor, hermanos, ¿es acaso tu emuná una emuná razonable? Y llegamos a ese tiempo de bitajón. Un tiempo de bitajón en el que nuestra confianza única y exclusivamente depende de la buena, perfecta y agradable voluntad de Adonai. Hombres de poca fe. Hombres de poca fe. Entonces, levantándose Hashem,
reprendió a los vientos y al mar, y se hizo una gran bonanza. Perdonen. Se hizo una gran bonanza. Y los hombres se maravillaban diciendo: ¿qué hombre es este que aún los vientos y el mar obedecen? Y aquí surge una inquietud interesante, porque ¿cómo es que los discípulos, sus discípulos? ¿Qué significa entonces esta expresión discípulos? Aquellos que le siguen, que lo honran, que lo reconocen, que lo respetan, que saben quién es ese líder, que conocen con claridad su pensamiento, su intención, que conocen con absoluta claridad que es Mashiach. ¿Cómo es que sus discípulos, frente a una situación de tormenta, son hombres de poca fe? ¿Y cómo es que estos discípulos, frente a una prueba, se preguntan: ¿quién es este? La pastora Pili con mucha frecuencia lo dice: oigan a este, ¿quién es este? ¿Quién es este que aún los vientos le obedecen, el mar le obedece? Y vamos a mirar, vimos Lucas, vimos Mateo, veamos Marcos un momento. El libro de Marcos, y en el Evangelio de Marcos miraremos el capítulo 4 y en el verso 35. Marcos 4:35. Marcos 4:35. Dice la palabra: Yeshua calma la tempestad. Aquel día, cuando llegó la noche, les dijo: pasemos al otro lado. Aquel día, cuando llegó la noche, aquí vemos una información un poco más detallada. Pasemos al otro lado. Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca, y había también con él otras barcas. Aquí ya la información es mucho más detallada. Pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca, de tal manera que se anegaba. Y él estaba en la popa. Miren qué interesante. Los que conocemos, o los que conocen mejor, yo no conozco la estructura de un barco, entiendo que la popa es la punta, la parte delantera. Estaba en la popa durmiendo sobre su cabeza. Y le despertaron y le dijeron: maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Aquí ni siquiera hay una pregunta, sino que hay más una reclamación. Aquí es un cuestionamiento. Maestro, ¿cómo así? Estamos en medio de esta situación y tú estás durmiendo, ¿y es que acaso tú no nos cuidas? Vaya, qué bonito Marcos, indicándonos este detalle un poco más cuestionable de la actitud y el comportamiento de los discípulos. Y quiero resaltar aquí la palabra discípulos, porque hay discípulos de discípulos. Como diría la pastora Pili, no entremos mejor en territorio apache. Dice entonces: él estaba en la popa durmiendo, y le despertaron y le dijeron: maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantándose reprendió al viento y dijo al mar: calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Y aquí podríamos concluir, solo para mencionar en el verso 39 de Marcos, el poder, dígalo conmigo, escríbalo en el chat por favor, el poder de la palabra. Dijo entonces Yeshua al mar: calla, y enmudece. Pero un momento, ¿por qué dice calla y enmudece? ¿Por qué no le dice a la tempestad: cálmense? Hay una tormenta, hay unos vientos extremadamente fuertes, las olas crecen de manera exuberante. Sin embargo, las palabras que utiliza Yeshua pareciera, y así lo han narrado los evangelistas que estamos leyendo, dicen: habló a la tempestad y le dijo: callad y enmudeced, cálmense, hagan silencio, dejen tanto ruido, porque cuando estamos en medio de una tormenta o una tempestad surge tanto alboroto, surge tanto ruido, y esta tempestad y este alboroto podríamos entenderlo, por favor, espero que lo podamos ir comprendiendo en un aspecto de carácter personal.
Basta que se ocurra un incidente en nuestras casas, en nuestra Keilah, en nuestra Cajal, en nuestra iglesia, en nuestro templo, y basta que algo ocurra para que todos los discípulos se alarmen, empiece una tormenta, una tempestad, y empiecen a su vez todo tipo de comentarios, opiniones y bocas abiertas que dicen lo que no tienen que decir, que piensan lo que no tienen que pensar, que consideran lo que no tienen que pensar, que opinan lo que no tienen que opinar. Y en medio de ese teléfono roto, la tormenta se aumenta, las olas crecen y parece que anegamos. Estamos a punto de padecer y tú no nos cuidas en medio de esta situación. ¿No tienes cuidado que perecemos? Entonces Él les dijo, ¿por qué estáis así amedrantados? ¿Alguno de ustedes se encuentra amedrantado hoy? ¿Hay una situación de tormenta? ¿Hay alguna situación de riesgo? ¿Hay una situación en la que el adversario se ha levantado en algún hogar, en algún matrimonio, en alguna situación económica, en alguna situación de salud? ¿Por qué estáis amedrantados? ¿Dónde está tu confianza? Mi confianza está puesta en Adonai, el autor y consumador de la vida. ¿Por qué están ustedes amedrantados? ¿Es que acaso no tienen fe? ¿Acaso no tienen fe? Entonces temieron con gran temor. Y aquí nos adiciona el evangelista Marcos, nos adiciona estas expresiones del verso 41, mucho más interesante que las anteriores. Entonces temieron con gran temor. Y vale la pena aquí la repetición. Temieron con gran temor, el temor a Adonai, el temor a su palabra, el temor al poder de la palabra creadora. Y decían el uno al otro, ¿quién es este? ¿Y quién es este? Que aún el viento y el mar le obedecen. Es interesante, hermanos, porque Yeshua y sus discípulos se dirigían a la otra orilla del lago y en otra versión del mar. Para quienes han estado en la experiencia de visitar Israel, recordarán que uno de los puntos que siempre se visitará será precisamente el lago o mar de Galilea. Hasta nuestros días, ahí tal cual Yeshua y sus discípulos pasaron por en su embarcación por ese lago, por esas aguas, hasta nuestros días ahí está presente. Es decir, que para aquellos que mencionan cómo estas metáforas narrativas e historias bíblicas son solo eso, un cuento, pues, mis amados, la Biblia se establece, la Biblia se determina, lo escrito está. Lo podemos establecer en cada uno de los puntos. Por eso cuando visitamos Israel y nos colocamos en determinado sitio y la planta de nuestros pies está ahí, frente a la puerta oriental, frente al Cótel, frente al Getsemaní, frente al lugar, comillas, de su nacimiento, frente al lugar de su sepultura, frente al monte de la calavera, frente al monte de los olivos, en la tumba de Lázaro. Es decir, cada vez que caminamos tras las huellas del Maestro, con Biblia en mano podemos establecer que cada punto y cada una de estas narrativas tienen fehacientemente una prueba territorial, una prueba absolutamente establecida donde nosotros podemos ser testigos presenciales del lugar. Obviamente, amados, cuando visitamos Israel sabemos que muchos de los lugares donde ocurrieron los hechos específicamente han sido reconstruidos, por supuesto. Si vamos a Masada, pues por supuesto no vamos a escapelar no sé si es la palabra correcta, no vamos a ascender por la montaña como tuvo que hacerlo el pueblo romano, el ejército romano, que tuvieron que pasar días, meses buscando la forma de cómo llegar a la cima de Masada, donde se refugiaba el pueblo de Israel. Entonces tuvieron que generar toda una estructura, no solamente estructura militar, sino una estructura de ingeniería, hasta que lograron llegar a esa cima y encontrar allí la sorpresa de que todos se habían
quitado la vida. Es interesante. Pero cuando estamos en esos sitios hoy, en el siglo XXI, pues simplemente tomaremos el cable, el teleférico que nos lleva hasta la cima y podremos caminar sobre esa explanada de Masada. Aquí está el mar de Galilea, el lago de Galilea también como se conoce. Y cuando se encuentran frente a esa tempestad, los vientos narran la historia que soplan con una fuerza extremadamente alta y que su embarcación, de hecho, cuando estamos, repito, en Israel, hay un museo justamente ahí en el mar de Galilea, en el que se muestra hace algunos pocos años, en una bajada del mar, de las aguas del mar de Galilea, se logró encontrar, al descender las aguas, en algún lugar se pudo encontrar una embarcación. Esa embarcación fue rescatada, estaba completa, obviamente deteriorada con el paso de tantos años, pero en muy buena condición en medio de la situación. Y hoy esa embarcación fue totalmente restaurada. Lo interesante de la información del museo es que esa embarcación hoy, pues para llevar consigo 12 discípulos más Yeshua presente, la embarcación no es lo suficientemente grande, no es lo suficientemente amplia, no es lo suficientemente extensa o cómoda para que en ella viajaran 12 personas más uno. Entonces surgen preguntas porque se considera que esta embarcación es el prototipo, el modelo de las embarcaciones del momento. Es decir, ese era el modelo de las barcas que se utilizaban típicamente para aquellos tiempos. Entonces la pregunta surge, estos hombres iban todos de pie, pegados uno con otro, ¿cómo la barca podía sostenerlos realmente? Porque siendo así, probablemente un viento, como lo indica la lectura, un viento recio, un viento fuerte, evidentemente la barca estaría en situación peligrosa, toda vez que sería muy fácil de que ella evidentemente sucumbiera en medio de esta tempestad. Dice la palabra que los vientos soplaban con tanta fuerza que la barca comenzó a llenarse de agua. Y repito, cuando ustedes visiten el museo verán cómo la embarcación prototipo que se encontró nos denota de que no es una barca suficientemente preparada como para tantas personas y mucho menos para enfrentar una tempestad como esta. Esto nos trae como consecuencia una primera conclusión. Los discípulos estaban aterrorizados, es que no cabe la palabra asustados. Es decir, no cabe la palabra temerosos. Definitivamente los discípulos estaban aterrorizados frente a una tormenta de condiciones extremadamente fuertes. Y quisiera hacer el paralelo de alguna situación en la que probablemente ustedes o nosotros hayamos vivido. Cuando hemos estado en las ocasiones de ir a una playa, a un mar, quienes hemos tenido la oportunidad de estar en una embarcación relativamente pequeña. Hace unos 2 o 3 años viajamos con una querida familia de Israel Casa Integral a Denver, en Colorado. Había allí un lago precioso y rentamos un bote, rentamos una embarcación, obviamente guardando las distancias, una embarcación supremamente cómoda, con una silletería de lujo, con el radar incluido, navegador incluido, con flotadores incluidos, con comunicación incluida, con motor incluido. Es decir, no, la comparación tal vez no sea la mejor, pero sin embargo, en medio de la buena comodidad de una buena embarcación moderna, cómoda, repito, con muy buenas sillas, incluso con el freezer, música, comunicación. Repentinamente en algún lugar del mar o del lago en el que estábamos se sintió un viento relativamente fuerte y sentimos algo de presión de las aguas y la embarcación empezó relativamente a moverse en una forma extraña y no cabe la menor duda que con todo y los flotadores, con todo y el navegador y con todo y los medios de comunicación, reconozco, estábamos muy inquietos. Pero en particular, ¿por qué? En particular porque del grupo de familia que viajábamos, 2 familias, pues para empezar, mi amada esposa, la pastora Pili, no es nadadora. Y la otra hermana que estaba con nosotros creo que tampoco.
De los demás, bueno, el hermano que iba conmigo, de hecho habíamos estado hace unos días también con ellos en otro lugar en Charleston, en Carolina del Norte, y tuvimos una mala experiencia que ya la he compartido en otro momento. Mi querido amigo, hermano que iba conmigo en esta reunión, pasó una experiencia terrible en un pequeño mar, bueno, es el mar mejor, el mar, pero a la orilla del mar, donde el agua apenas le llegaba un poquito arriba del tobillo. Y él empezó a caminar y a caminar y a caminar, no tanto, unos 5 o 6 metros más de distancia, y al caminar esa distancia repentinamente se fue a la profundidad. El agua le superaba ya arriba de su cuello, y yo recuerdo cuando él desde allí lo veíamos y pensábamos que estaba bromeando, y desde allí él nos decía: no toco piso, no toco piso. Pensamos que era una broma. Pero cuando ya nos dimos cuenta que era una realidad, Camilo, Sebastián y el pastor Alfaro nos lanzamos a ese mar calmado en procura de salvar a nuestro amigo, a nuestro hermano. ¿Y cuál es la sorpresa? Que apenas entramos a esas aguas, relativamente a la orilla, eran aguas torrentosas. Sentíamos cómo el agua nos arrastraba de un lugar a otro, y no hay la menor duda el temor profundo que salió en mi corazón. Fue un momento aterrador. Sin embargo, logré llegar hasta donde estaba el hermano, y como pude tratar de impulsarlo, que flotara un poco, que pudiese respirar. Pero cuando esto ocurre, las tormentas submarinas me arrastraron. Yo veía a Camilo, veía a Sebastián, y a todos el agua nos llevaba en rutas distintas. Y llegó un momento, hermanos, en que fue tal el caos, tanto para mi amado hermano como para Camilo, Sebastián y para mí. Fue tan terrible el momento que yo no sé si lo que voy a decir suene bíblico, suene espiritual, pero llegó un momento en el que sentí que todos nosotros pereceríamos ahogados en ese lugar. Fue horrible la experiencia. Y llega un momento en el que tomas una decisión, y es: me debo salvar, debo salvarme. Yo miraba hacia mis hijos y los veía batallando en las aguas. Miraba a mi hermano y lo veía batallando, y llegué a la conclusión de que definitivamente yo tenía que vivir mi propia batalla, mi salvación. Aplíquenlo por favor espiritualmente. Mi salvación es individual. Como diría el dicho popular: sálvese quien pueda. Sálvese quien pueda. Así es que mi decisión fue: ya no podía batallar más, ya no tenía respiración. Así es que mi decisión fue dejar que esas corrientes me arrastraran. Y en la medida en que me fui alejando, pude ver cómo ya Joan Sebastián logró, solo por un milagro de Adonai, la mano de Adonai extendida, sacar a nuestro amado hermano de su situación. Veía todavía a Camilo en mi distancia, lo veía batallar, pero sin embargo Camilo logró finalmente ponerse como fuera de esa corriente. La corriente me fue llevando hasta un punto en el que ya logré recuperar un poquito mi fuerza, el oxígeno, y retirarme de esa corriente y salir. A la final de la historia logramos todos salir, nos colocamos a la orilla de la playa, ahogados, sin respiración, totalmente ahogados, y fue un momento tremendo, hermanos. No, ninguno de nosotros hablaba, ninguno decía nada, pero nos mirábamos entre sí como diciendo: wow, estuvimos tan cerca de un final trágico. Camilo se desmaya de tanto esfuerzo que hizo, pero para la gloria de Adonai, aquí estamos con vida. Aprendimos una tremenda lección. Cuando leemos esta historia de Lucas 8:22, de Marcos, de Juan, podemos entender por qué razón los discípulos estaban aterrorizados. Porque en medio de una tormenta, en medio de un mar, el naufragar en medio de una condición como esta, probablemente las posibilidades de vida sean mínimas. Repito, sin medios de salvación como flotadores. Yo no sé, la Biblia no nos narra, por lo menos dentro de los discípulos, cuántos de ellos nadaban o cuántos de ellos no sabían nadar. Probablemente el que no sabía nadar fue el primero que se acercó y le dijo: pero Hashem, ¿por qué estás durmiendo? ¿Qué haces que no nos cuidas? Seguramente que ese no sabía nadar.
Así es que estos discípulos, repito, lo despiertan y le imploran y le atraen su atención diciéndole, estamos a punto de perecer, de ahogarnos. Pero inmediatamente cuando estamos en medio de la prueba, amados, por favor, cuando estamos en medio de la prueba más difícil, cuando sentimos que nos ahogamos, y lo digo por el testimonio que acabo de narrar, solamente ponernos en las manos de Hashem. Padre, que sea tu voluntad. Y entonces, la palabra inmediata es, calla y enmudece. Calla. Hay gente que está pasando por la prueba y sin embargo sus palabras son palabras humillantes, palabras degradantes, palabras heridas, palabras alteradas, palabras ofensivas, palabras de crítica, palabras de murmuración, palabras de ataque. Este gobierno, este sistema, esta es una desgracia, es culpa de uno, es culpa del otro, es culpa de todos menos mi culpa. Nosotros somos forjadores de nuestra propia ruta, hermanos. Para los que aman a Hashem, todas las cosas nos ayudan a bien. Gansul letavó, todo ayuda para bien. Pero sin embargo, cuando estamos frente a la adversidad, entonces inmediatamente criticamos, juzgamos, atacamos, culpamos al uno, culpamos al otro, buscamos indilgar responsabilidades en terceras personas que nada tienen que ver con la tormenta y la tempestad que yo estoy viviendo. Hashem les dijo, subamos al arca y a la barca y pasemos al otro lado. Y es muy interesante el texto porque cuando, repito, visitamos el mar de Galilea, nos daremos cuenta que justo el punto en el que se ocurre la tormenta, digamos a la mitad del lago, al otro lado del lago estaba el lugar de la gente idólatra. Estaba el lugar de la gente del mundo. Estaba el lugar de las barbaries del mundo. Era un lugar, no se me escapa la palabra que debo usar aquí, la más correcta. El otro lado del mar era el lugar del paganismo. Era el lugar donde la palabra no tenía aún presencia. Al otro lado se encontraba la historia, que supongo que será una historia que está aquí justamente en el capítulo 5. Vinieron, y ya que la tengo aquí vamos a mencionarla, vinieron al otro lado del mar. Vayamos al otro lado. Al otro lado del mar era la región de los Gadarenos. Por favor, leámoslo correcto. Gadarenos, no ganaderos. No era una región de ganado. Era una región de los Gadarenos. Y usted puede, por favor, aquí en el chat hacer la tarea. ¿Qué es un gadareno? Gadareno. Cuando salió él de la barca, enseguida vino a su encuentro de los sepulcros un hombre con un espíritu inmundo, que tenía su morada en los sepulcros y nadie podía atarle ni aun con cadenas. Vemos entonces cómo esta narrativa del mar de Galilea, entre el proceso que viven los discípulos, la tormenta, los vientos, la autoridad de Adonai, hombres de poca fe, el hablarle a la tormenta y decirle, tormenta, no tienes parte conmigo, calla y enmudece. Cada vez que una tormenta se levanta contra ti, cada vez que una tormenta se levanta en tu hogar, en tu familia, en tu economía, en tu salud, tormenta, calla y enmudece. Hombres de poca fe, ¿dónde está el poder de la palabra? Culminamos Yom Kippur llenos de la gloria, la presencia de Adonai, llenos de santidad, hombres kadosh. ¿Para qué? Para continuar un camino en el que sabemos que nos vamos a cruzar con tormentas, que nos vamos a cruzar con adversidades, que nos vamos a cruzar con momentos difíciles, pero que Adonai nos ha establecido como hombres de fe en el poder de una palabra, que sustente nuestra fe.
en el poder de una palabra que sustente nuestra emuná. Y entonces los discípulos quedaron asombrados y dijeron: ¿quién es este? ¿Quién es este que llama las cosas que no son como si fueran? ¿Quién es este que tiene el poder de la palabra, que maneja y controla aún los vientos y el agua le obedecen? Cosas mayores aún que estas, dice Hashem, ustedes harán si permanecen en mí, si permanecen en mi palabra, entonces darán frutos. No solamente frutos de arrepentimiento, porque después de Yom Kippur, después del tiempo de arrepentimiento, después de ese tiempo maravilloso de Teshuvah, estaremos dando frutos, y los frutos significa que ahora entonces caminaremos en el poder de la palabra viva, eficaz y penetrante. Entonces, para cerrar, ya que dimos comienzo a la historia, el capítulo 5, porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, mas las cadenas habían sido hechas pedazos por él, y desmenuzando los grillos, nadie le podía dominar. Y siempre de día y de noche andaba dando voces en los montes y en los sepulcros e hiriéndose con piedras. Cuando vio pues a Yeshua de lejos, este endemoniado vio a Yeshua, corrió y se postró de rodillas ante él, y clamando a gran voz, dijo: ¿qué tienes conmigo, Yeshua, Hijo del Altísimo? Oh, por favor, hermanos, ¿será que tantas personas que hoy leen la Torá, la Biblia, les cuesta mucho comprender un texto tan sencillo, tan básico y tan profundo como este, que aún los endemoniados, aún aquellos totalmente inundados de potestades de las tinieblas, han oído el nombre que es sobre todo nombre, el nombre de Yeshua, y saben con absoluta certeza y claridad que Yeshua es Ejad con Adonai. No, dice la palabra, dice Yeshua: el que a mí ha visto, al Padre ha visto. Porque yo no hago mi voluntad, yo hago la voluntad del Padre que me envió. No es de mí lo que hago, el Padre es a través mío, o por medio de mí. Y es impresionante cómo este texto nos dice que este endemoniado, de lejos, por favor dígalo conmigo, de lejos lo reconoce. Y nos está hablando de que hoy, un día después de Yom Kippur, evidentemente hemos llegado al tiempo de ir a predicar la palabra, a tiempo y fuera de tiempo. Hermanos, ¿a tantos les causa acaso vergüenza decir nosotros estamos en Torá? ¿Acaso a cuántos de nosotros nos cuesta reconocer a Yeshua HaMashiach? Voy a compartirles algo muy personal que me ocurrió en este día anterior. Hablaba con una familia, mi familia de hecho, que se encuentran de visita en los Estados Unidos, y logré contactar con ellos. Ellos conocieron a Roberto Alfaro antes de Yeshua HaMashiach. Hoy, 20 y tantos años después, nos encontramos en una videollamada, y hoy están hablando con Roberto Alfaro después de. Fue una experiencia linda compartirles lo que ha significado ese proceso de transformación, de renovación, de conversión, de cambio, de nacimiento, el nuevo nacimiento. Pero a la final de esta reunión les pedí que me permitieran orar, y oramos. Fue un tiempo lindo. Del nivel 1 y del nivel, no quiero calificar el otro nivel porque no lo tengo en una calificación dentro de las enseñanzas que tenemos. Una persona testigo, ya saben a qué me refiero. Cuando hice la oración
culminé la oración. Padre, todo esto te lo pido en el nombre de nuestro amado. Y cuando dije nuestro amado, pensé en una milésima de segundo si decir de nuestro amado Jehová, Jesús. ¿No le ha pasado alguna vez que se le traba la lengua frente a esta situación? Y por un segundo pensé, no puedo decir que lo pensé, hermanos, no puedo decir que lo pensé. Es algo que ocurre en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Yeshua HaMashiach. Amén. Porque no podemos ocultar, no podemos negar, no podemos aliviar lo que somos en nuestra identidad en Torah, en Yeshua HaMashiach. Fue hermoso, fue muy lindo el compartir con mi familia. Después de la oración, se persinaron y cosas así. Pero tenemos que comprender de dónde vienen, quiénes son, y debo comprender de dónde Adonai me sacó. Me sacó de una tradición, me sacó de una religión, por supuesto, y seguramente es el caso de muchos de nosotros. Pero esta palabra nos está confrontando para decirnos, una vez pasamos por este tiempo de expiación, una vez tenemos estas prendas blancas, hoy podemos presentarnos afuera en medio de las adversidades y con el temor que pueda ocurrir cuando se levanten las tempestades, cuando se levanten las adversidades, cuando se levanten los juzgamientos, las críticas, las murmuraciones, el adversario que se va a levantar de una o de mil formas, recordar que tenemos el poder de la palabra. Y entonces dice esta palabra en el libro de Marcos 5, ¿qué tienes contra mí?, le preguntó. Inmediatamente Adonai entra en una conversación y le habla a este impío, a este pagano, a este endemoniado, y le contesta a este endemoniado, te conjuro por Dios que no me atormentes, porque le decía, sal de este hombre, espíritu inmundo. Y le preguntó, ¿cómo te llamas? Y le respondió diciendo, Legión me llamo, porque somos muchos. Hermanos, son muchos allá afuera los que hoy forman una legión de paganismo, de idolatría, de rebeldía, de desobediencia. Cuidado y no, aún todavía en nuestros corazones albergamos idolatría. Cuidado y todavía hoy en nuestros corazones albergamos desobediencia. Esto no me parece, esto no me gusta, a mí no me gusta que me digan, a mí no me gusta lo que tengo que hacer. Yo celebro mi Yom Kippur a mi manera. A mí nadie me tiene que decir cómo yo ayuno. Yo ayuno cuando yo quiero ayunar y nadie me tiene que decir. Por favor, cuidado y todavía un endemoniado gadarero todavía está por ahí rondando. Espero que no, porque después de 40 días de oración, no creo. Si después de 40 días no somos suficientemente libres, ¿qué vamos a hacer? Diría Rafita, estamos en problemas. Legión me llamo porque somos muchos. Y le rogaba mucho que no les enviase fuera de aquella región. Y estaba allí cerca del monte un gran hato de cerdos paseándose, y le rogaron todos los demonios diciendo, envíanos a los cerdos para que entremos en ellos. Y luego Yeshua les dio permiso, autoridad. Y saliendo aquellos espíritus inmundos entraron en los cerdos, los cuales eran como 2000, y el hato se precipitó en el mar por un despeñadero, y en el mar se ahogaron. En el mar se ahogaron. Un suicidio masivo de cerdos. Cuidado con aquellos que todavía están hoy consumiendo cerdo, las comidas inmundas. Ay, pastor, ¿cómo me va a quitar la chuletica, por favor? ¿Cómo me va a quitar esas costillitas de cerdo? Por favor, hermanos, vamos a dar comienzo ya en pocos días de nuevo al ciclo de Torah y volveremos a repetir una vez más en los tiempos de Levítico todas las enseñanzas, ordenanzas y misbot que el Padre nos enseña en cuanto al alimento en particular. Y tenemos que recordar entonces de qué nos estamos alimentando. Cuando nuestro amado Yeshua enfrenta esta tempestad,
se ocurre, repito, algo extraordinario, y es que la tempestad obedece inmediatamente. Pregunto, ¿estás preparado hoy para hablarle a una tempestad? ¿Estás preparado para tomar la autonomía, la autoridad que Adonai entrega a cada uno de nosotros como sus hijos, sus discípulos, y tomar el poder que Yeshua nos enseña y hablar con autoridad frente al enemigo, frente al embate que el adversario pueda tener para con nosotros? Amados, hemos llegado a nuestro tiempo. Estaba mirando aquí mi reloj, justo estamos en la hora. Quise hacer esta reunión con todos ustedes hoy en vivo. Aquí estamos, así es que voy a tomarme unos minutos más para leer sus mensajes. Gracias por acompañarnos. Gracias por estar aquí atentos desde muy temprano en la mañana. Voy a mirar acá las anotaciones que ustedes nos han enviado. Y durante la semana hablaremos un poco más en detalle cómo lograr entonces, en medio de una tormenta, buscar la tranquilidad que ella pueda traer. Número 1. Y número 2, miraremos, espero que el tiempo nos dé, lo que ocurre con Jonás y los cuatro aspectos importantes de la vida de Jonás. Porque así como Jonás hemos sido llamados, así como Jonás hemos sido desobedientes, así como Jonás hemos sido cuestionadores de todo lo que ocurre, porque sí, porque no, porque esto, porque lo otro, porque aquí hacemos, porque no hacemos. Así como Jonás entramos en esa batalla, así como Jonás tomamos una ruta totalmente distinta. El Eterno nos envía al norte, nosotros vamos al sur. El Eterno nos envía al este, nosotros vamos al oeste. El Eterno nos dice hagamos esto, nosotros hacemos lo otro. Y en medio de toda esa situación, entonces, finalmente, buscando la manera de huir del llamamiento y el propósito de Adonai, el Eterno utiliza hasta un gran pez para traernos de regreso al lugar donde Adonai quiere que estemos ejerciendo el llamamiento para el cual hemos sido escogidos. Así es que si tú todavía no estás ubicado en el lugar al cual Adonai te estableció, prepárate para que un pez, estoy hablando metafóricamente, venga y te lleve y te coloque en el lugar donde debes estar y hables y digas lo que tienes que decir conforme al propósito que Adonai nos ha llamado. Hermana Glorita, Shalom, amado Pastor Roberto, buenos días para usted y para toda su familia y para toda la familia Isi, muchas gracias. Listos, Pastor, Shalom, dice la hermana Victoria Antonio. Shalom desde Aruba, muchas gracias, creo que es la primera vez que le veo conectado acá en el grupo, excelente, bienvenidos. Por favor, para quienes se conectan por primera vez, escríbanos de dónde, denos una manera de comunicarnos, un correo electrónico a través de israelcasaintegral@gmail, nos pueden escribir por favor. Excelente salud, Elizabeth Sastegui Mariñas, Shalom, Pastor Roberto, llamados en las naciones, un especial saludo desde Trujillo, en Perú. Hermana Iona Goetz, Shalom, amados del Eterno, desde Chile. Amén. Un saludo para todo Irse Europa. Recetas y más de gloria. Somos una familia en Adonai. Yonai, mi hermana Yona, somos una familia en Adonai. Gracias. Y nos amamos. La hermana Mariate de Puerto Rico nos dice buenos días. Shalom, Pastor Roberto y hermanos de Isi en las naciones desde Puerto Rico. Amén. Mi hermana Sonia Andrade, sí, Shalom, amada familia Isi, Shalom. Mi hermana Betty Mariñas, Shalom, Pastor Roberto, buenos días, saludos a todos los hermanos en las naciones desde Perú. Gracias, amados de Perú, muchas gracias. Ayuno, nos hacemos una con Adonai. Muy bien. Cita texto, gracias por compartir la cita bíblica, libro de Lucas 8:22. Yeshua, Adonai es paz en medio de la tormenta. Así es, Adonai es paz en medio de la tormenta. Ana Cristina Gutiérrez, Yeshua es paz en medio de la tormenta. Mi hermano Alejandro, Shalom, hermano Alejandro, hermana Janet, qué gusto saludarles allá en el país, en España, en el País Vasco. Vamos, un saludo para ustedes. Vale. Recetas y más de gloria, Mateo 8:23, hermano Alejandro, continúa por acá saludándonos. Yeshua Alejandro Gil, ¿quién más tengo por acá? Betty Miram, mi hermana Yona, Celia Varela. Amén. Saludos, Shalom. Victoria Gómez, Shalom, hermana Victoria, Shalom, amados del Eterno, buenos días. Buenos días. Araceli Valdés, buenos días.
¿Quién más tenemos por acá? Francis Torres, Chalón. La hermana Yona, todo ayuda para bien. Gansuleta Bo, Yona Gómez. Bueno, aquí están todos. Solo quiero saludar a alguien que nos acompañe por primera vez. Araceli Valdés. Jenny Dios, dice Jenny Dios. Gracias, pastor. Adonai le bendiga. Gracias. Shalom, hermano Eduardo Caleb, desde Bucaramanga, en Colombia. Un abrazo para usted. Shalom, pastor. Gracias por el saludo. Bueno, mis amados, entonces quedamos con el tema pendiente para continuar esta semana. Propósito, hablar de tormenta, pero cómo buscar la tranquilidad en medio de la tormenta. Cómo se encuentra una situación adversa y la palabra cómo nos indica de qué manera debemos tratar esta situación. Cómo navegar en medio de aguas difíciles. Como dicen los hermanos de México, aguas, maín. Atentos a resolver esta situación. Aguas, que la situación se pone complicada. Y hablaremos, repito nuevamente, sobre el tema de Jonás, la vida de Jonás, la historia de Jonás. ¿Qué pasó con Jonás? Todos conocemos. Yo creo que no hay personas en el mundo, o a lo mejor muy pocas por lo menos, que no conozcan la historia de Jonás. Todos conocemos la historia de Jonás y que una ballena, dicen algunos, una ballena lo devoró y que pasó 3 días en el vientre de ese gran pez y que posteriormente esa ballena, navegando con un GPS, justo llegó al lugar de Nínive y lo vomita, lo regresa, lo devuelve y lo coloca en el sitio justo donde Adonai quería que estuviera. Una historia, repito, que todos conocemos. Entonces miraremos un poco el aspecto espiritual de cómo cada uno de nosotros ha pasado justamente y está pasando justamente por esa misma historia. Shalom, mis amados, muy buen día para todos. Gracias por acompañarnos. Nos vemos mañana, aquí, a la misma hora, en el mismo canal, desde Israel, Casa Integral, en la ciudad de Cherryville. Su hermano Pastor Roberto Alfaro me despido. Shalom, muy buen día para todos. John Top. Hemos presentado Torá al Instante con el pastor Roberto Alfaro. Para nosotros es un placer poder servirle. Contáctanos a nuestro correo radiogenesis128@gmail.com. Torá al Instante.